Espíritu, Espíritu, deja tu agua viva entre mi alma correr, deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti, Cristo, Cristo, Cristo. Padre, 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 Espíritu, Espíritu, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Te invito a que tu vida entregues a Jesús. Permite que tu alma sea llena de Él. Permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. Cristo. Hermano Isaí, al contrario, es un placer participar y lo hago con mucho gusto, porque soy un enamorado de este evangelio, de esta doctrina preciosa que nos dio redención. Así que desde luego Dios bendiga a todos mis hermanos allá en Estados Unidos y en otros países donde nos están escuchando. Y gracias a Dios por este privilegio, porque es un privilegio que nos permita hablar de su Hijo amado Jesucristo, que nos permita reflexionar sobre las cosas que son de interés o los intereses de Cristo. Así que, bueno, vamos a continuar con esta preciosa carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que estaba compuesta por judíos y gentiles, y donde había una serie de problemas. No meramente el conflicto entre judíos y gentiles, sino problemas de formas de pensamiento que traía el mundo gentil cargando por milenios. Así que yo voy en esa dirección precisamente, y yo espero que usted esté atento por los conceptos que vamos a involucrar. Y voy a leer el pasaje que nos ocupa, que es el capítulo 4, versículo 17 al 24. Dice el apóstol: esto pues digo, y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Por eso digo que estos pasajes
es dedicado a los gentiles de la iglesia de allí de Éfeso. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero lo habéis oído, y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre, y aquí nos presenta a este famosísimo viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir al hombre nuevo, que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Muy bien, pues entonces nos preparamos para asimilar estas cuestiones tan interesantes que plantea el apóstol Pablo. Ahora voy a decir que en el capítulo 3, por cierto, el apóstol nos ilusionó con aquello del conocimiento de la fe, que nos pareció que eso era el todo de la vida cristiana: conocer, conocer y más conocer. Sin embargo, apenas poníamos nuestro pie en el capítulo 4 y el apóstol ya nos estaba esperando para sacarnos de ese error, diciendo: os ruego que andéis como es digno de la vocación, digno de esa elección eterna que Dios hizo para nosotros. Sin embargo, lo que nos dijo en el verso 1, en ese ruego, sería lo mismo que decirnos: lo que conocen, vívanlo. De lo contrario, todo lo que ustedes conozcan carecerá de valor. ¿Qué le parece? No tendrá sentido. Acuérdese usted que hablamos del equilibrio en una balanza. Lo que de un lado pone de conocimiento, del otro lado ponga el practicar la vida en Cristo. Y así que este punto, pues yo lo puedo dar como asunto terminado. Entonces luego avanza y nos ha de hablar de los dones. Y claro, todo mundo, cuando se habla de dones, pues tiene mucha ilusión. Pero ante la prisa que teníamos que nos hablara de eso, él decidió primero hablarnos de otras 3 cosas, a las que llamó humildad, mansedumbre y paciencia. Estoy haciendo una especie de reconocimiento para que veamos por dónde nos ha ido llevando el apóstol. Y al plantear esas 3 cosas, inmediatamente después de ese vivir dignos, establecía con toda claridad que sin estas 3 cosas, humildad, mansedumbre y paciencia, nadie lograría jamás andar dignamente. Y por consecuencia, nadie podía ejercer los dones o los ministerios con eficacia. Muy parecida a la idea de 1 Corintios 13, de la que ya hemos hablado. Es entonces cuando exhorta a la iglesia a guardar la unidad del Espíritu. Y a partir del verso 8, que dijimos, la unidad la ha logrado el Espíritu Santo, la unidad de la iglesia, en tanto desde el momento que nos hace la nueva criatura, nos injerta en el cuerpo de Cristo. Y ahí estamos todos. Por consecuencia, la unidad es algo que fue logrado por el Espíritu Santo el día de nuestra conversión. Y cierto, después del verso 8 nos habló de los dones,
que hace un momento el hermano Isaías hacía referencia a esa cita de guerra del Salmo 68, 18, que fue tan encantadora, donde Cristo, después de tener una contundente victoria, se sienta a reinar y por consecuencia reparte dones. Cuando hubo subido a los cielos, después de haber vencido y sentarse en los cielos a la diestra de su Padre, como lo hacían los reyes conquistadores, después de una victoria, repartían riquezas. Así el Señor, dice Pablo, subiendo a lo alto, dio dones a los hombres, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esta es la lista que tenemos en Efesios. Sabemos que en Corintios menciona otras cosas, pero no es cuestión de lo que estamos enseñando o reflexionando esta mañana. Ahora bien, ya tenemos estos 5 ministerios preciosos, dones, y eso, diríamos, ¿y eso para qué? El apóstol dice, es que hay 3 razones precisamente para dar esos dones, esos ministerios. En el verso 12, 1 dice para perfección de los santos, es decir, son recursos que Dios pone entre los hombres para esos creyentes arraigarlos en la fe y en la vida cristiana. Primer paso, arraigar a los creyentes. Y así un creyente consolidado, arraigado, sea capaz de hacer 2, la obra del ministerio. Y haciendo la obra del ministerio se logra 3, la edificación del cuerpo de Cristo. Esas son las razones de estos dones, de estos ministerios. Y en el verso 13 habla de la meta que se persigue con todo esto. Vea usted lo que busca el apóstol y usted ya sabrá hacia dónde nos dirigimos con el apóstol. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y note eso, a lograr construir el creyente ideal, que es llamado el varón perfecto. Y creo que esa es la medida, porque también hay una medida que es la medida de Cristo. Y puedo decirle que Dios no acepta menos que eso, pues lo dice a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Cuál sería esa? A una edad de la entrega absoluta en la cruz del Calvario. Pero vea cómo el apóstol enlaza las ideas. O sea que nos va llevando. Él tiene una meta y va a ser muy agradable hacia donde vamos a llegar. Ya que ha hablado de un varón perfecto, aprovecha eso para hacer un contraste entre un creyente que es adulto en Cristo y el creyente niño en la fe, creyentes que nunca han crecido. Ahora, ¿qué utilidad tiene usar esa figura del niño? Bueno, es que, mire, un niño no tiene una mente consolidada y por lo tanto es inestable, es cambiante. Ese creyente es cambiante, no está consolidado, es endeble, aunque tenga años de convertido. Está bien, y usted diría, ¿y cuál es el problema con ese hermano? Pues que es llevado de un lado a otro, en tanto un creyente inmaduro en la fe es inestable. Y es así que vamos entrando a los versículos 17 al 24 que hemos leído. Pero cuide para dónde nos lleva el apóstol. Ahora nos ha presentado la figura
de un llamado nuevo hombre que ha dejado su vieja naturaleza y con ella necesariamente tuvo que dejar su manera de vivir. Es cierto que en su vida pasada no se podía andar digno, pero acuérdese que el apóstol nos regaló en uno de los mensajes aquel glorioso "mas ahora en Cristo", que significa que todo ha cambiado, naturaleza nueva o cambiada, conducta cambiada. Y yo le pregunto, ¿diría usted que esta manera escalonada en que nos lleva el apóstol es razonable? Definitivamente. Pero a partir del versículo 17, escala esa misma cuestión del andar digno y adquiere un tono solemne. Observe esos cambios en la manera de hablar del apóstol. Pues dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Y ese requiero lo enfatiza. Y se trata de una palabra que tiene carácter judicial. Y aquí el apóstol retoma la exhortación que había empezado desde el versículo 1. Por lo que esto que requiero del verso 17 es lo mismo de aquel "os ruego que andéis como es digno". El tema él no lo ha cambiado. Y lo que va a decir es tan importante que usa palabras que adquieren carácter legal. Porque sería como decirnos, hermanos, ustedes que son nuevas criaturas, los pongo bajo juramento. ¿Sobre qué? A que no andéis más como los demás gentiles. Ahora la pregunta es, ¿y eso a quién se lo dice? ¿A los gentiles que se habían convertido ahí en la ciudad de Éfeso? A eso les dice, no andéis como los otros gentiles. Ustedes son unos, los inconversos son los otros gentiles. Es específico el apóstol. Note eso, como los otros. Y aquí estamos entrando a una cuestión que yo quiero que usted ponga mucho sentido en la cuestión conceptual del apóstol. Y que no pierda de vista aquel famoso lejos. ¿Se acuerda? Que nos puso lejos, que estábamos muy lejos. Muy bien. Pues no olvide que había un conflicto entre judíos y gentiles de esa iglesia. Y yo pienso, sin duda por lo que se dice en la Escritura, que uno de los reproches más incisivos de los judíos era que los hermanos gentiles seguían pareciéndose mucho a los gentiles paganos. Y este es un problema que también tenemos entre nosotros, creyentes que se parecen tanto a los no creyentes. Creyentes gentiles que aún tenían lazos con la manera de ser de los otros gentiles, cuyas costumbres causaban repugnancia a los judíos. Y eso da pie a la pregunta. Entonces, aún después de su conversión, ¿esos hermanos seguían conservando semejanza con el andar de los paganos? Sí, sin duda, sin duda. Usted recuerda que en los primeros 3 capítulos contrastó la ignorancia de los gentiles paganos con el conocimiento de los creyentes. Y aquí hace el contraste poniendo frente a frente a 2 formas de andar. Una, el andar digno, frente a la otra, que es el andar como los otros gentiles. El andar digno implicaba entonces que debían ajustar la conducta
al llamamiento que Dios nos había hecho desde la eternidad. Eso es lo que requiere solemnemente a los gentiles cristianos de la iglesia de Éfeso, que a pesar de su conversión, y escuche esto, seguían pensando como pensaban los otros gentiles. Y entramos de nuevo al valor de la facultad pensante. Y debió ser, pues de lo contrario, debió ser que andaban así como los otros gentiles, pues de lo contrario, decirle semejante cosa sería improcedente del apóstol. Pero si se lo dijo es porque así estaban las cosas. Algo así como los miembros de la iglesia que anteriormente habían sido gentiles paganos, debían deshacerse de toda forma de su vida anterior. Ya desde aquí el apóstol se dirige al hombre nuevo, empieza a verlo, porque ellos fueron paganos, ahora son miembros del cuerpo de Cristo, y cualquiera, por el solo hecho de estar en Cristo, hace que los lazos de la vieja manera de vivir queden rotos. Aún en la misma manera de hablar. Por eso habrá de decir el apóstol que un creyente no puede usar el lenguaje que antes tenía. Él siempre dio un no a las malas palabras, las que no deberán, dice, hallarse en nuestros labios. Sería algo así como creyentes viviendo lapsos de inconversos. Y eso es muy cierto, hermano Isaí. Mucho creyente vive lapsos de inconverso, definitivamente. Y después de hacer ese requerimiento solemne, da un segundo paso, que vamos a llamar el cómo andan los gentiles. Y aquí vamos a ir entrando en un asunto muy precioso que yo quiero que lo asimile. Y a lo primero que se dirige el apóstol es a su forma de pensar. Pues les dice, andan en la vanidad de sus sentidos, en la vanidad de su mente. Y aquí vale hacer tesis. ¿Habla de una mente vana? Sí, que es el que tiene un pensar vacío. ¿Pero qué es eso de un pensar vacío en este caso? Significa pensar insensatamente, porque sus sentidos, diría a los romanos, están entenebrecidos. ¿Qué significa estar en la mente igual como el día cuando se oscurece y las cosas no se alcanzan a ver con claridad? Eso es tener la mente entenebrecida. Lo que usted le diga no lo alcanzan a ver con claridad. Y eso de la vanidad de sus sentidos implica el derroche de poderes racionales, de facultad racional, porque usan su capacidad pensante en cosas que no son dignas, de las cuales la idolatría era uno de los más evidentes. Pues debido a eso, los gentiles eran adictos a la idolatría, pues en esa vanidad de pensamiento llegaron a creer que podían obtener ayuda de sus ídolos y nunca razonaban cómo iban a ser ayudados de dioses que no lo son. Definitivamente esto es precioso. Cuando Dios le habló a Abraham, no le dio su nombre, solamente le dijo: soy el Todopoderoso. Abraham dijo: con eso me basta. Y hay una historia en la tradición judía en el sentido de que Taré, padre de Abraham, tenía una tienda de ídolos
Y Abraham les traía muchas ganas a esos ídolos. Y un día el viejito Taré se fue y le encargó la tienda. Y dice que cuando él se fue, Abraham puso harina allí donde estaban los dioses, cogió un garrote y los quebró a todos, pero le puso el garrote al dios grandote. Cuando vino Taré, aquello se puso difícil y le dice: ¿qué es lo que aquí ha pasado, Abraham? Y él le dijo: oh, padre, es que vinieron unas mujeres a ofrecerles harina a los dioses y se pelearon por la harina y el grandote los quebró a todos. Y que Taré le dijo: ¿y cómo piensas que yo voy a creer que los dioses caminan, se defienden, que hablan, que necesitan? Le dijo Abraham: ¿y entonces para qué los adoras? Alabado sea Dios. Qué bonito detalle. Yo siempre he dicho, sin duda, los hombres tienen dioses que tienen ojos y no ven lo que hacen, que tienen oídos y no oyen lo que ellos hablan, las barbaridades, que tienen brazos, sí, pero el día que los necesitan no los ayudan. Preferimos al Dios de los cielos, que tiene ojos y ve, que tiene oídos y oye, que tiene manos y castiga, pero también cuando lo necesitamos sus brazos eternos se extienden y nos levantan de la nada. La vanidad de los pensamientos, nunca razonaban esa. ¿Cómo iban a ser ayudados de dioses que no lo eran? Pues detrás del ídolo no hay nada, solo hay un vacío. Por eso Dios diría: no adoren dioses ajenos, porque detrás de ellos no hay nada. Adoren al que vive para siempre. De tal manera que es una vanidad de pensamiento. Pero aquí entramos a una cuestión, que por todo lo que el apóstol ha dicho de esto, se descubre que la verdadera batalla se da en el pensamiento, en la mente, donde el error no es más que una distorsión del pensamiento. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:21, hablando de los gentiles, se envanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Y en el verso 22, diciéndose sabios, se hicieron fatuos o insensatos, verdaderos ignorantes sobre el Dios verdadero. Y es allí, en su vida pensante, donde el creyente debe de corregir las formas equivocadas de entender la fe. Eso lo dice Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque el creyente puede llegar a un andar como los demás. Pero aquí yo quiero que usted aguce sus sentidos. Que ese querer adaptar nuestra fe y nuestra conducta a la manera de ser de los y pensar de los que son inconversos. Mucho creyente vive de esa manera. Pero llegamos a los versos 18 y 19. De los que solo tomaré aquello de: se entregaron a la desvergüenza. Ah, claro, no está hablando de los gentiles de la iglesia de Éfeso. Ponga cuidado de qué estoy hablando o de qué habla el apóstol, donde agrega el apóstol varios calificativos y dice que estaban ajenos a la vida de Dios, que perdieron el sentido de la conciencia. Y aquí voy a una cuestión. ¿Todo eso hicieron los gentiles de Éfeso? ¿Está hablando Pablo de que eso hicieron los gentiles de Éfeso? Para responder a eso, ¿se acuerda usted que cuando resolvimos aquel problema de las lejanías?
cuando se confunde que se dice que fuimos hechos cercanos a la República de Israel y que hicimos la aclaración que esas cosas se tenían que entender en el contexto de la historia de la raza humana. Esta es una cuestión que se tiene que responder de la misma manera. Esto que está diciendo Pablo, debemos también verlo como una cuestión histórica. En tanto comenzó este problema del pensar, del divagar, del pervertir las formas de pensamiento, comenzó en la raza humana, cuando a las naciones no les pareció tener a Dios en su noticia. Vamos casi paralelo con lo que había contado. Ese fue el comienzo de la miseria mental de la raza humana, a los que Dios nos relegó y nos puso lejos de Él. Por lo que en origen podemos decir que fue una ignorancia voluntaria. No queremos a Dios, pero fue una ignorancia que en el momento en que Dios ya no participaba con su consejo, los hombres inventaron de su propio corazón diversas formas de pensamiento. Que le voy a hacer una aclaración. Cada generación antigua elaboraba sus formas de pensamiento, que las iba acumulando una sobre otra como capas, y a ese conjunto generacional de pensamiento equivocado se le llama precisamente la cultura ancestral. ¡Santo Dios! El pensamiento ancestral de que tanta gente se ufana y dice, es que nuestros ancestros. Pues discúlpeme, pero Pablo aquí está hablando de otra manera. Ellos empezaron a elaborar formas de pensamiento que se fueron sumando poco a poco, capa tras capa. Cada generación que venía aportaba lo suyo desviado, y esa ignorancia se hizo crónica y además se hizo histórica de milenios. ¿Qué le parece? Insisto, estas cosas que Pablo está diciendo del pensamiento vano del mundo gentil se ha de entender a la luz de la historia de la raza humana, que significa que así como la piel se endurece hasta que se hace insensible al tacto, así también, por ese rechazo histórico del que ya hablamos, los gentiles se fueron haciendo insensibles a cualquier contacto con Dios. Y en esa descripción que el apóstol está haciendo, descripción de ruina, no olvide que le está hablando a los gentiles, no a los judíos, ahí en ese pedacito, en esos pasajes. Dice en el verso 19 que después que perdieron el sentido, se entregaron a la desvergüenza, a hacer cosas nefandas, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Desde luego el apóstol está hablando de miles de años atrás. Y esas formas de pensar sin el consejo de Dios sobre la raza humana, cada generación antigua sumaba sus propios errores de pensamiento y los iban convirtiendo en una especie de doctrina social, donde toda la gente pensaba como ellos pensaban, vivían como ellos vivían, a grado que eso se hizo costumbre de milenios hasta el día de hoy, a menos que Cristo cambie la vida de ese gentil. ¿Ve de dónde viene ese hombre viejo? Cuando yo estoy hablando de esas formas de pensamiento ancestrales de los que tanto se ufanan muchos,
Vea usted cómo viene ahí montado el hombre viejo. Es en el medio en que él se desarrolló. Y en verdad, al hacerse crónico el endurecimiento hacia Dios desde ese tiempo antiguo, dice Pablo que Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Yo le llamo a eso el contragolpe de Dios. No quisieron, entonces Dios los entrega a una mente depravada para que hagan lo que no convenía. Y esas eran las formas de vida que traían en el alma, que traían en el pensamiento los gentiles. Ahora sí, estamos ubicando la tarea tan inmensa del apóstol Pablo de llevar los gentiles a Cristo y luego arrancarles esas formas absurdas de pensamiento ancestral. La tarea de Pablo no era cualquier cosa entonces, mi hermano. Esas eran las formas de vida del mundo gentil, a quien el Señor Jesús mandó al apóstol para enseñarles la fe de su Hijo y que sean alumbrados por la gracia de Cristo, por el Evangelio. Y a esos gentiles de los que ahora sí habla en la iglesia de Éfeso, ¿sí? A esos gentiles a quienes en su tiempo llevó a Cristo, practicaban el errado pensamiento ancestral con el que Pablo los encontró. Y ahora en la iglesia sí que era un problema, porque había que quitar de encima de sus corazones cientos y cientos de años de pensar equivocado. Y entonces yo tengo que admirar al apóstol, su trabajo de maestro, y decir qué tarea le encargaron de perfeccionar a esos. Va conmigo. Está hablando con los gentiles que traían formas ancestrales equivocadas de pensamiento. Se convierten, están ahora en la iglesia de Éfeso y de alguna manera siguen practicando la vieja manera de vivir. Entonces usted empieza a ver la razón del apóstol cuando habrá de decirle al nuevo hombre hay que vestirlo. Alabado sea Dios. La raza humana estaba sometida a una operación de perversión social de las tinieblas que los llevarían a una bajeza moral impresionante. Aunque diré una cuestión también, que la raza humana no llegó de inmediato a esa condición de bajeza moral, porque evidentemente, aunque había una presión de las tinieblas, consejo de las tinieblas, a quienes la raza humana oía, también sobre la raza humana se daba una operación conservadora de la gracia sobre esas naciones pervertidas de antaño, que vamos a entenderla como si Dios hubiera puesto un dique de contención para impedir la corrupción de esos pueblos. Esa era la operación conservadora que desarrolló el Espíritu Santo en el tiempo antiguo, hasta que Dios dijo que su espíritu no contendería para siempre con el hombre. Era una operación de la gracia que hace que dentro de todo el mal conservaran algo de bien social. Y hubo gente como Noé que amó al Señor. Pero al retirarles Dios esa gracia, ¿sí?, en lo que llamo el contragolpe de Dios, nada impedía la plena caída en los actos más vergonzosos de maldad del ser humano, que no había sido diseñado por Dios para eso, sino diseñado a su imagen para la grandeza.
Esa es la gente a la que Pablo llevó a Cristo, cargando con esa multitud de ideas impías, formas de pensamientos absurdos. El apóstol no está hablando de los gentiles, en este caso de esos días, sino de la carga de pensamiento vano de siglos. Cuando sucedió aquello que Dios nos puso lejos, aunque Dios nunca desistió de hacer algo por nosotros, quiso quedarse entre nosotros y se reservó el derecho de volver a darnos esa gracia, que lo hizo por la gracia de Cristo. Y a partir del verso 20, deja a los gentiles históricos. Estoy llamando gentiles históricos a todos esos cientos de años o miles de años de pensamiento absurdo, porque Dios ya no estuvo entre su consejo, y donde se generaron las peores formas de pensamiento. Y ahora habla a los cristianos gentiles. Fíjese usted la tarea tan grande, fíjese lo que tenía que quitar. Ya eran nuevas criaturas, pero ahora tenía que trabajar para arrancar de su mente esas formas de pensamiento que las habían traído a la iglesia. Y les dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ustedes han sido privilegiados y conocen de Cristo. Pues a eso apelo y los pongo bajo juramento, que si conocen a Cristo, a Él se imita. Y las costumbres nacidas de ese estar lejos de Dios, en las que se ha movido el llamado viejo hombre, ningún espacio le concedan entre ustedes. Y en vez de asociarse con la manera vana de pensar y vivir de esa gran masa humana lejos de Dios, les dice en el verso 23: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Se dirige a donde está el campo de batalla. Está en la mente. Renovar la mente. ¿Qué le parece? Sacar las viejas formas de pensamiento y poner las nuevas a imagen de Cristo. Estar en Cristo es empezar creando lo que no existía. Y es aquí a donde trae ante nuestros ojos. Ahora sí, ya Pablo está llegando con nosotros al corazón de su carta. Trae ante nuestros ojos lo que él llama, mire usted, el nuevo hombre. Y pienso esto, este nuevo hombre, qué interesante. Pablo, ¿existía este nuevo hombre junto con el viejo hombre de siglos y siglos? Pablo diría: no, el viejo hombre estaba solo y reinaba solo. Porque entonces ahora ese viejo hombre va a estar junto con el nuevo. Y al contrario, en el 23 Pablo lo ignora. Y dice de él en el versículo 23, en el versículo 22, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Sencillamente lo descalifica. Y en el 24 nos lanza un nuevo reto a los creyentes, que el nuevo hombre no debe compartir nada con el viejo hombre, y que el nuevo hombre hay que vestirlo. Es nuevo, naturaleza nueva, diferente. Una naturaleza que ha sido creada conforme a Dios. Ahí está. Lo que se necesita es ser vestido conforme a la imagen de Dios, y eso se logra por la renovación de la mente. De tal manera que aquí hemos llegado justamente a uno de los retos más preciosos que vamos a ir entrando: cómo vestir al nuevo hombre. ¿Cómo lo vamos a hacer para que entonces coja buena figura y se parezca a Cristo? ¿Ve con lo que estaba Pablo trabajando? No meramente fue con los gentiles y los llevó a Cristo, no. Él tuvo que entonces hacer frente a milenios
de pensamiento absurdo que cargaban sobre sus espaldas los gentiles, para luego quitárselos de la mente y ponerle la figura de Cristo. Allí nos vamos a quedar, hermanos, ahí esta mañana, y yo espero que esto haya sido una bendición, y yo le ruego que usted lo reflexione. Es una cuestión conceptual. Los gentiles eran una tarea titánica para el apóstol Pablo, el maestro de la palabra, que es el que decía: por aquí no nos vamos, gentiles, aquí era camino torcido, abandonen esto, para que pusieran en sus mentes, en sus corazones, las ideas de Dios. Allí nos quedamos. Que Dios me los bendiga, mi hermano Isaí. Bueno, una enseñanza muy preciosa, muy validera en el tiempo actual. Y le agradecemos, pastor, por esta enseñanza a aquellos que estamos leyendo en Efesios capítulo 4, del 17 al 24. Bueno, yo mientras que meditaba me recordaba aquel versículo que nos mencionó en Job 22, 17. Aquellas personas que desde la antigüedad no quisieron saber nada del Señor, que decían a Dios: apártate de nosotros, y que les había hecho, y el Señor el Omnipotente le dice: ¿qué les he hecho? Y el versículo 18 les decía que les había colmado de bienes sus casas. Pero ya el Salmo 50, pastor, 50, 21, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto yo sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Yo creo que en la historia también nos mencionaba la vez pasada aquellos hijos de Noé que se juntaron con este Nimrod para ir en contra de Dios. Pero siempre en la humanidad ha habido gente como este hombre Abraham, que siendo su padre un idólatra, yo nunca había escuchado esta expresión acerca del ídolo. Me llamó la atención cómo aplicó la cuestión de que si no lo hicieron los ídolos, ¿por qué nosotros como hombres tenemos que idolatrar a cuestiones que no tienen vida, que no tienen pies, mas no caminan, como dice el Salmo 115, tienen ojos, mas no ven? Está viciado, como dice Efesios, está viciado este cuerpo de maldad en maldad, pero cuando Cristo viene, transforma nuestras vidas y estamos contentos porque el Espíritu Santo es lo que está haciendo el día de hoy. Así es que gracias, pastor, por esta enseñanza el día de hoy, y esperemos que el pueblo se regocije una vez más en el Señor por lo que hemos aprendido, pastor. Yo creo que es muy conveniente tener muy presente esto, el trabajo tan vigoroso que tuvo el apóstol Pablo que hacer para corregir la mente de los gentiles, no solamente llevarlos a Cristo, sino para que se despojaran de todos esos milenios de pensar equivocado. Gracias a Dios por el apóstol Pablo. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias una vez más y por su enseñanza el día de hoy. Y esa tarea es una tarea que el creyente, que el pastor, que los que enseñamos la fe tenemos que hacer con la gente que se convierte a Cristo. Así es, la doctrina de no volver atrás, de continuar adelante. Esto es cuestiones de que algunas novedades por ahí dicen que el salvo siempre es salvo. Bueno, hay que guardarnos en santidad, en verdad y en justicia, como lo dice este versículo en su palabra. Gracias, pastor, una vez más le agradezco, y yo sé que hay un pueblo que también sabe escuchar lo que es la palabra del Señor. Será hasta el viernes si Cristo no ha venido. Gracias. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.